Bienvenidos a la conferencia del mes de junio, Microorganismos en la historia y el arte de Costa Rica, aplicando microbiología en la protección del patrimonio nacional. A continuación, el doctor Walter Fernández, presidente de la Academia Nacional de Ciencias, les presentará al conferencista. Muy buenas tardes. La Academia Nacional de Ciencias les da la más cordial bienvenida a la conferencia de hoy. Le agradecemos al doctor Max Chavarría Vargas haber aceptado nuestra invitación para impartir. El doctor Max Chavarría Vargas es profesor catedrático de la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es el director del programa de estudios de posgrado en Química de la Universidad de Costa Rica. Realiza sus labores de investigación en esta unidad académica, así como en el Centro de Investigaciones en Productos Naturales. También es el coordinador de la Unidad de Genómica y Biología Molecular del Centro Nacional de Innovaciones Biotecnológicas, CENIBIOT. El doctor Chavarría realizó sus estudios de bachillerato y maestría en Química en la Universidad de Costa Rica y posteriormente realizó sus estudios de doctorado en Biología Molecular en la Universidad Autónoma de Madrid. Su tesis doctoral se enfocó en el estudio del metabolismo central de bacterias ambientales de interés biotecnológico, bajo la tutela del profesor Víctor de Lorenzo, en el Centro Nacional de Biotecnología de Madrid, España. A la fecha es coautor de más de 45 publicaciones en revistas de prestigio internacional en el campo de la química y microbiología ambiental. Actualmente, los proyectos de investigación que realiza en el país incluyen el estudio de microorganismos ambientales para su utilización en aplicaciones biotecnológicas y el estudio de comunidades microbianas que habitan en diferentes ambientes de Costa Rica. Debido a sus aportes en investigación, en el año 2017 recibió el premio TUAS CONICIT para científicos jóvenes de Costa Rica. Y en el año 2018 fue seleccionado por la revista Forbes Centroamérica para la publicación Las pruebas de que Centroamérica es un semillero de talento. Con nosotros, el doctor Max Chavarría. Bueno, muchísimas gracias, don Walter. Muchísimas gracias a la Academia Nacional de las Ciencias por esta invitación. Para mí es un verdadero placer y de verdad muy agradecido de tener la oportunidad de mostrar el trabajo de investigación que hacemos justamente desde las diferentes unidades académicas que mencionó don Walter, que incluyen la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica, el Centro de Investigación en Productos Naturales CIPRONA, también de la Universidad de Costa Rica y el Centro Nacional de Innovaciones Biotecnológicas CENIBIOT. Nosotros hacemos nuestra investigación tratando de hacer sinergia entre las tres unidades de investigación de tal forma que podamos sacar el máximo provecho de cada una de ellas y hacer proyectos de calidad. En primera instancia, antes de empezar con mi charla, quisiera dar unas sentidas palabras al licenciado Víctor Castro, quien fuese miembro de la Academia Nacional de las Ciencias por mucho tiempo. De hecho, don Víctor era el tesorero. Don Víctor es uno de los fundadores del CIPRONA, Centro de Investigación en la cual pues ahora pertenezco, y de hecho él fue uno de mis asesores y me tutor en la maestría académica en química. De hecho, esa fotografía fue hace 14 años, en el 2006 en Italia, cuando tuve la oportunidad de asistir a un congreso con don Víctor cuando todavía estaba finalizando mi tesis de maestría. Así que unas palabras a don Víctor de agradecimiento por todos los aportes que ha hecho al país y específicamente por todas las enseñanzas que nos dio por mucho tiempo. Don Víctor nos dejó la semana pasada y muy sentido por toda la Escuela de Química y por la Universidad de Costa Rica. Bien, para ya entrar en materia, primero que todo, me gustaría mostrarles lo que son las áreas de investigación que tenemos en nuestro grupo. Nosotros nos movemos en dos grandes grupos en lo que es nuestra investigación. Una primera que corresponde a lo que es el estudio con la bacteria ambiental Pseudomonas putida,
que esa bacteria pues ha mostrado una gran cantidad de virtudes a nivel biotecnológico. Esa bacteria fue la que justamente nos enfocamos en mi tesis doctoral y hemos mantenido una línea de investigación en la parte de biotecnología que incluye estudiar este microorganismo para aplicaciones como por ejemplo bioremediación o obtener productos con un valor agregado. Entonces tenemos una línea de investigación que queda totalmente enmarcada dentro de microbiología ambiental, que es nuestra gran área de estudio, pero que es, o que lo que utilizamos es un recurso, una bacteria que en realidad ya está domesticada a nivel de laboratorio. Y luego tenemos otro grupo, que son los otros 3 módulos de líneas de investigación, que todas, si ustedes se fijan, son de estudio de comunidades microbianas en diferentes ecosistemas de Costa Rica. Y obviamente, pues el estudio de esas comunidades depende de lo que andemos tratando de responder en esas comunidades. Por ejemplo, tenemos trabajos que buscan estudio o lo que andamos tratando de investigar es la obtención de nuevos antibióticos a partir de esos microorganismos. Proyectos de esa naturaleza los hemos tenido en colaboración con el doctor Adrián Pinto, también de la Universidad de Costa Rica, y también tenemos algunas líneas propias que justamente tratan de estudiar no solo la ecología de esos microorganismos, sino también buscar una potencial molécula antibiótica que pueda servir para aplicaciones en salud. Tenemos también otra línea que es de comunidades microbianas, pero en ambientes extremos del país. También en esa línea hacemos no solamente una descripción de la ecología y de los microorganismos que residen en estos ambientes inhóspitos para la vida. Entre ellos, imagínense lo que son volcanes, como el Poás, el Rincón de la Vieja, que a pesar de esas condiciones tan duras que tenemos ahí para la vida, hay microorganismos que viven allí y que pueden tener además enzimas o pueden tener actividades que pueden servir también para el beneficio de nuestra sociedad y por tanto también nos interesa el estudio de esas comunidades en estos ambientes extremos. Y nuestra línea de investigación más reciente, que también es de comunidades microbianas, pero que está relacionada con la historia y arte, que es justamente lo que les voy a contar el día de hoy, y es nuestra línea de investigación más reciente, que en realidad, como ya van a ver en la justificación del por qué nos interesó esto, se van a dar cuenta que hay una gran cantidad de motivos por la cual nosotros nos hemos interesado en este tipo de comunidades microbianas. Bien, entonces, para ya empezar desde lo más básico y de lo más sencillo en esta historia, lo primero que tenemos que comprender es que pues, en el arte de la historia, a lo largo del tiempo, se han utilizado diferentes tipos de materiales y eso claramente depende de la época, depende de la técnica y podemos encontrar que en ese desarrollo del arte y de la historia se han utilizado materiales tan básicos como simplemente carbón vegetal, que usaba para hacer pinturas, etcétera, o celulosa, que todavía lo seguimos utilizando hasta la fecha, o papel, justamente para muchos de los escritos, se usan engrudos de almidón, pigmentos, se han utilizado de todo tipo, pigmentos obtenidos de plantas, o sea, ya más adelante se empezaron a utilizar ya más bien pigmentos de tipo inorgánico, grasas animales, en fin, hay una diversidad de sustancias que se han utilizado en la historia y el arte que claramente estos materiales luego se terminan transformando, digámoslo así, en una fuente para que otros seres vivos se alimenten o también para que las condiciones en las cuales se está almacenando el arte o la historia terminen por procesos de degradación. Pero ya lo vamos a ver. Aquí lo importante es entender que hay una diversidad de materiales que se han utilizado en el arte de la historia y que sufren procesos de degradación. Y justamente esos procesos de degradación se deben a 2 factores. Factores que son abióticos, es decir, factores como la luz, la temperatura o los cambios de pH que se pueden ir generando, que eso va dañando todos estos materiales y por tanto las obras de arte o los documentos históricos. Pero también tenemos factores bióticos. Y en esos factores bióticos lo que les quiero pues, comentar es que hay seres vivos que usan todo lo que estos productos químicos que les mencioné anteriormente para sus necesidades o sus requerimientos nutricionales. Entonces, por ahí podemos hablar, de hecho hay hasta un grupo, así se llaman los insectos bibliófilos, que son afines a bibliotecas, por ejemplo,
que son insectos que viven en las bibliotecas y pueden hacer dos cosas, o simplemente viven allí, o se alimentan también de papel o de los materiales que tenemos ahí en nuestros documentos. Eso se le llaman los bibliófagos, básicamente se alimentan de, por ejemplo, de papel, pero hay otros que simplemente es que viven ahí y que lamentablemente también por su actividad terminan dañando estos materiales, porque muchas veces sus heces, la orina también generan un daño en nuestros documentos históricos o en el arte. Y luego tenemos ya el grupo, digamos, entremos más en la parte de los microorganismos, que podemos tener también la presencia de hongos y bacterias que van dañando con el tiempo este tipo de obras artísticas o la historia, porque justamente lo utilizan como una fuente para su crecimiento. También por ahí, en lo que, por ejemplo, en obras más expuestas se pueden ver líquenes, que son simbiosis entre, por ejemplo, una alga y un hongo. En fin, la actividad de todos estos seres vivos, sean insectos o microorganismos, lo que termina generando es un biodeterioro, que como ven ahí en la definición, es básicamente un cambio indeseable que ocurre en las propiedades del material y que se termina originando por la actividad vital de estos seres vivos, básicamente porque ellos empiezan a comérselo o, como les decía, en el caso de los insectos bibliófilos, pues terminan simplemente usándolo como vivienda, digámoslo así. Y aquí, cuando ya vamos cayendo en el tema de los microorganismos, vamos a hablar de una teoría muy interesante que fue propuesta por Ernest Gale en 1951, un francés, en el cual hablaba de la teoría de la infalibilidad microbiana. Y eso lo que dice es que en la naturaleza no existe ninguna sustancia natural que escape a la degradación potencial de microorganismos. Entonces, ya llevándolo a lo que les comentaba de documentos históricos y arte, pues entonces tenemos que entender que todos esos materiales que han sido utilizados a lo largo de la historia para documentar nuestra historia o para obras artísticas están sujetas claramente a que los microorganismos se los vayan degradando, se los vayan comiendo, para decirlo de una forma más popular. Y de hecho esta teoría o esta hipótesis en realidad podemos extenderla inclusive no solamente a sustancias naturales, sino hemos visto que los microorganismos son omnipresentes y que realmente inclusive en moléculas inorgánicas, moléculas sintéticas, también podemos tener presencia de microorganismos que se adaptan y pueden utilizar estos materiales o estas sustancias también para sus requerimientos nutricionales. Entonces, con eso no hay duda, y lo que quiero que entendamos hasta acá es que los materiales de los cuales están formados el arte y muchos de los documentos históricos en el mundo están sujetos a que muchos seres vivos puedan utilizarlos y por tanto se vayan degradando y tenemos lo que se llama el biodeterioro o el deterioro en general, que en realidad el deterioro por factores abióticos y bióticos es muy difícil de separar, porque muchas veces lo que ocurre es que un factor abiótico es el que me termina detonando, que luego vengan algunos seres vivos o por ejemplo microorganismos a dañar, por ejemplo, un documento. Entonces eso es lo que es importante tener claro hasta ese punto. Ahora bien, vamos al por qué. Entonces, ya sabiendo que esto ocurre, ¿por qué es importante estudiar? Y ya enfoquémonos específicamente en microorganismos involucrados en el deterioro. Bueno, hay tres áreas fácilmente mediante las cuales podemos justificar el por qué. En primera instancia, podemos hablar que hay un tema de conservación y restauración que tal vez es uno de los más importantes. Y es el hecho de que si nosotros conocemos los microorganismos que se están comiendo, por ejemplo, que están deteriorando nuestros documentos históricos y el arte, podemos desarrollar estrategias más adecuadas para eliminar esos microorganismos. Entonces, por ejemplo, si tenemos hongos, podríamos tratar de, si entendemos cuáles son los hongos que están ahí, desarrollar fungicidas o ver cuáles son los fungicidas más adecuados para eliminar esos hongos. Entonces, hay un tema muy importante aquí, que es el que más le interesa a muchos de nuestros socios, como los del Archivo Nacional, es poder desarrollar mejores estrategias o basadas en datos científicos para lo que es conservación y restauración. Pero no solo eso es importante. También nosotros como científicos hemos encontrado un nicho muy importante en el campo de lo que es la ecología microbiana, y es que justamente este tipo de ambientes se ha convertido
en una nueva fuente para describir nuevas especies de microorganismos, porque podemos decir que este tipo de ambientes terminan siendo un tipo de ambiente extremo, porque no son las condiciones más habituales para la vida. Sin embargo, a pesar que no son las condiciones más habituales, sí hay ciertos microorganismos que llegan, los colonizan, y son ambientes que han sido bastante inexplorados, comparado, por ejemplo, con ambientes más comunes en bosques o en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro un ejemplo. Vean acá, por ejemplo, que fueron aisladas, por ejemplo, una nueva bacteria en la cueva de Altamira, que está en Cantabria, España, una nueva bacteria que fue justamente de una muestra de uno de los bisontes pintados en esta cueva, que es es antiquísima, ¿verdad? Se dice que es de las primeras expresiones artísticas del hombre. Y vean ustedes que justamente la bacteria que encontraron, el género es Oyosela, pero le dedicaron la especie altamirensis, se la dedicaron justamente al lugar de donde fue aislada esa bacteria. No es un caso aislado, hay muchos más casos justamente donde se ha demostrado que efectivamente hay otros microorganismos que residen en este tipo de ambientes. Por ejemplo, vean ustedes en las catacumbas de San Calixto en Roma, fueron aisladas 2 nuevas especies de bacterias. También esas bacterias que son del género Cribella, pues les dedicaron la especie, como pueden ver ustedes, la Catacumbae y Santicalisti, que es la especie que le dedicaron a estas, también en referencia al lugar de donde fueron obtenidas. Entonces vean que también se convirtieron estos ambientes, no solamente es interesante desde un punto de vista de conservación o desarrollar estrategias para su cuidado, sino también se convirtió desde el punto de vista de ecología microbiana en un lugar donde podemos describir nuevos seres vivos. Finalmente, desde el punto de vista biotecnológico, también es interesante porque muchos de estos seres vivos, por ejemplo, los microorganismos que crecen sobre papel, han tenido que optimizar su metabolismo para poder utilizar ese papel o ese polímero para sus requerimientos nutricionales. Eso requiere el desarrollo, por ejemplo, de una serie de enzimas como las celulasas, que esas enzimas luego pueden tener una potencial aplicación, por ejemplo, en el tratamiento de desechos agroindustriales, que es uno de los grandes problemas a nivel mundial, incluyendo en nuestro país. Entonces, vean que también desde el punto de vista biotecnológico, encontrar microorganismos que se han acostumbrado o que han sido adaptados totalmente para crecer en fuentes de carbono como el papel, requiere el desarrollo de una serie de enzimas que luego nosotros podemos explotar para el desarrollo de nuestra sociedad. Entonces, por cualquier lado que lo veamos, podemos tener una cantidad de aplicaciones o de información que puede ser valiosa al estudiar este tipo de ambientes. Ahora bien, les cuento, ¿cuál fue nuestra primera experiencia justamente cuando vimos el potencial de esta área de investigación? Bueno, nosotros tenemos que agradecerle que quien nos introdujo en este campo fue la máster Geraldine Conejo, que ella trabaja en la Escuela de Química y también estaba asociada al Instituto de Investigaciones en Arte, y también al doctor Salomón Chávez, que también trabaja en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica. Ellos estaban tratando de estudiar desde un punto de vista químico esta colección de litografías que fueron realizadas por Bernard Romain Julien, un litógrafo francés que vivió entre 1802 y 1871, y que esa colección está en la Universidad de Costa Rica. Cuando ellos estaban tratando de estudiar estrategias desde el punto de vista químico para hacer la conservación y para tratar de mejorar las condiciones de estas litografías, nos invitaron a participar, y ahí fue donde nosotros empezamos a estudiar también la parte de la microbiota o la parte más de los microorganismos. Es muy interesante la historia de estas litografías. Bernard Romain Julien pues, es famoso porque sus litografías se utilizaron como referencia hace muchos años para lo que eran cursos de dibujo. Y entonces, de hecho, había un curso elemental que él diseñó, que se utilizó por mucho tiempo, y de hecho, ese curso que implementó Bernard Romain Julien fue el que se instauró en Costa Rica, ojo, en la época, estamos hablando de 1897, que fue en el momento en el que el gobierno de Costa Rica, por un decreto, adquirió estas litografías, y las adquirió
justamente para proporcionárselas a la recién creada Escuela Nacional de Bellas Artes, de tal forma que los profesores y estudiantes utilizaran esas litografías para clases de dibujo. Es decir, estas litografías que les acabo de mostrar y con las que nosotros hicimos este estudio, tienen una historia importante también para nuestro país. Muchos de los primeros artistas de Costa Rica aprendieron técnicas de dibujo justamente gracias a estas litografías. Estas litografías, como les decía, ahora están bajo custodia de la Universidad de Costa Rica, y pues nosotros fuimos a hacer un primer muestreo utilizando esta metodología, donde nosotros lo que nos interesa es primero hacer un muestreo que lo hacemos con hisopos estériles, que lo que hacemos es frotar la superficie de estos documentos muy cuidadosamente, y la idea es que en el hisopo van a quedar retenidas las células de los microorganismos que habitan ahí, y luego por técnicas clásicas de microbiología tratamos de hacer el aislamiento, que estamos utilizando medios de cultivo muy específicos, principalmente para hongos, que fue lo que nos interesó en este primer trabajo. Y entonces aislamos los hongos, luego los identificamos. Cuando digo identificamos, básicamente les damos nombres y apellidos, que lo usamos primero, en primera instancia, de forma molecular, y si no logramos hacerlo a través de técnicas moleculares, hacemos una identificación por su forma, es decir, por una forma, tamaño, de una identificación morfológica. Y lo otro que nos interesamos acá fue justamente lo que les decía de la justificación desde el punto de vista biotecnológico, que es decir, buscar o hacer ensayos de actividad celulolítica de tal forma que veamos la presencia de enzimas que luego puedan tener una potencial aplicación biotecnológica. Utilizando esta estrategia, pues en primera instancia de las obras de este señor francés, logramos aislar 19 hongos. Esos 19 hongos los identificamos. Esta tabla es un poco pesada, pero vamos a verla muy brevemente. Le logramos dar nombre y apellidos a la gran mayoría de esos hongos, que como pueden ver hay hongos del género Penicillium, Aspergillus, etcétera. Pero les digo, pongámosle atención, por ejemplo, a estos dos que marco en rojo. Encontramos dos especies, una que pertenece al género Periconia y otra que pertenece al género Coniocaeta, que no logramos determinar su especie porque justamente no eran identificables por comparación molecular con lo que hay descrito en la literatura. Lo cual significa que estas dos especies podrían corresponder, o estos dos aislamientos, perdón, podrían corresponder a nuevas especies, lo cual posteriormente tratamos de validar. Entonces, la que era Periconia, gracias al apoyo de la doctora Priscila Chaverri y del estudiante de doctorado Efraín Escudero, se logró hacer la identificación morfológica, donde básicamente lo que se busca es ver las formas, el tamaño, la formación de pigmentos en el tiempo, y lo que se hace es una comparación con lo que está descrito en la literatura. Gracias al trabajo de Priscila y de Efraín, logramos determinar que esta Periconia es una nueva especie, por lo cual tuvimos la oportunidad, que eso es una cosa que nos da mucha satisfacción, de poder nombrar una nueva especie. En este caso nosotros la nombramos como Periconia epilitrograficola, que lo hicimos en honor justamente de donde fue aislado, que fue de estas litografías. Claramente, para poder decir que era una especie nueva y para efectos de la publicación, tuvimos que hacer el depósito del hongo en una colección de hongos internacional, que fue en Holanda específicamente. Tuvimos que pasar por todos los filtros, por ejemplo, del Mycoban, del GenBank, para tener todas las secuencias. Y finalmente logramos decir que, bueno, era una nueva especie y la bautizamos como Epilitrograficola. Con el otro, con la Coniocaeta, también nos pasó lo mismo. Se vio que en forma, tamaño, también formación de pigmentos, se logró determinar que era una nueva especie, y justamente esta nueva especie se la quisimos dedicar al Ciprona, a nuestro centro de investigación, gracias a la trayectoria que tuvo por más de 38 años. Esto fue en el 2018, como fue descrito en el artículo. Ya para este año ya estamos hablando de 40 años, y básicamente bautizamos este hongo como Coniocaeta cipronana, en honor al Centro de Investigación en Productos Naturales. Entonces vean ustedes que, como les contaba, pues esto se termina convirtiendo también desde el punto de vista de ecología microbiana como un ambiente bastante inexplorado, donde de repente podemos encontrar y describir nuevas especies para la ciencia.
a la colección de hongos que obtuvimos de este trabajo, de la litografía de este señor francés, le hicimos pruebas de actividad lignocelulítica, en este caso en realidad celulítica, y básicamente lo que nosotros hacemos es poner a crecer el hongo en una fuente de carbono que es carboximetilcelulosa, básicamente para ver la capacidad que tiene ese hongo de comerse este producto. Los experimentos de su capacidad de producir enzimas celulasas son evidentes justamente en este tipo de fotografías que ustedes están viendo al derecho de su pantalla, donde se ve como una especie de halo de inhibición. Eso lo que significa es justamente que se está comiendo la carboximetilcelulosa. Entonces logramos determinar que prácticamente la gran mayoría de los hongos que nosotros fuimos capaces de aislar de estas litografías tienen actividad celulítica y en algunos casos una actividad muy alta. Si se fijan con respecto al control, que es el que utilizamos en base a la literatura, pues muchos de ellos tienen lo que se llama índices enzimáticos más altos. Si se fijan, el control anda por 1,8 y hay algunos que tienen índices de hasta 3,3 o más, o 2 punto y resto, lo cual significa que ellos tienen una buena producción de enzimas celulolíticas, es decir, capaces de comerse el papel. Obviamente aquí hay dos cosas. La parte preocupante es que son hongos que efectivamente tienen la capacidad de comerse el papel y por tanto están biodeteriorando pues estas litografías. La parte desde el punto de vista biotecnológico es que claro que nos da una serie de hongos o una colección de hongos que es muy interesante de estudiar estas enzimas o el microorganismo per se para tratar de justamente obtener enzimas que pueden ser aplicables, por ejemplo, para el tratamiento de desechos agroindustriales. Este trabajo con las litografías de la Facultad de Artes Plásticas lo publicamos en la revista Scientific Reports en el 2018. Esta fue nuestra primera trabajo al respecto y además gracias a que el trabajo llamó bastante la atención y por la relevancia del tema, tenemos que agradecer porque la revista Scientific American, que es una revista de divulgación en ciencia bastante prestigiosa, pues nos dedicó una pequeña nota justamente donde hablaba que científicos de Costa Rica pues justamente estaban haciendo estudios de hongos que eran capaces de comerse el arte, por ejemplo. Entonces, en realidad pues fue una historia inicial muy exitosa y con la cual nosotros nos sentimos muy satisfechos y fue el que nos dio el impulso para posteriormente empezar a hacer trabajos muchísimo más ambiciosos como el que estamos ejecutando en este momento y que les pongo el título justamente en la diapositiva. Gracias a ese caso de éxito, pues nosotros entonces nos empezamos a fijar en situaciones como las que ocurren en el Archivo Nacional, en el Teatro Nacional de Costa Rica, donde tenemos obras artísticas muy importantes o documentos sumamente importantes para el país y que justamente pueden estar sujetos a un proceso de biodeterioro y que con ciencia podríamos aportar para justamente hacer una mejor conservación de estos documentos. Entonces, hemos planteado un proyecto en la Universidad de Costa Rica entre la Escuela de Química, el CIPRONA, también en alianza con el CENIBIOT y en este caso con el Archivo Nacional y hemos hecho una propuesta que primero lo que busca, según el título, como pueden ver, es estudiar la microbiota social, biodeterioro de documentos históricos, pero ya vamos a ver que en realidad nuestras metas y nuestras proyecciones son muchísimo más ambiciosas que solamente caracterizar la microbiota. Como pueden ver, el objetivo general es justamente estudiar los microorganismos que habitan en estos documentos históricos y el proyecto fue planteado por la doctora Priscila Chaverri, la doctora Mavis Montero de la Escuela de Química, Priscila del CIPRONE y de la Escuela de Biología, y mi persona que soy el coordinador del proyecto, y claramente aquí tenemos también estudiantes o personas que están implicadas en el proyecto de forma directa. Antes de que empezara la pandemia, tuvimos la oportunidad de hacer unas visitas al Archivo Nacional donde nos atendieron extraordinariamente. Ahí tengo que agradecer a todos los funcionarios del archivo que además han mostrado un interés muy grande por el proyecto que tenemos nosotros y también por todo lo que está haciendo la doctora Mavis Montero, porque ellos son muy conscientes de la importancia en preservar el patrimonio nacional. Tenemos que hablar de don Carlos Pacheco, don Marco Calderón, don Alexander Barquero, que se han mostrado siempre muy abiertos a colaborar
Y bueno, tuvimos la oportunidad de hacer unos primeros muestreos antes de la pandemia, donde además tuvimos la oportunidad de tener acceso a documentos tan importantes como el que ustedes están viendo en la pantalla. Este que tenemos es el Acta de la Independencia de 1821. Un documento que no sé si ustedes habían tenido la oportunidad todos de verlo. A veces uno se imaginaba, a mí me pasaba de niño, me imaginaba más como un lienzo, una cosa por el estilo, pero básicamente es un libro de actas y que en una de las páginas lo que tenemos es justamente el acuerdo que se tomó en 1821. Noten por favor ustedes el nivel de deterioro que tiene este documento, ¿verdad? Vemos que hay manchas, las hojas ya se le ve un daño importante, inclusive en algunas zonas es hasta difícil de ver lo que se escribió, y claramente pues es necesario tomar medidas inmediatas para tratar de hacer más lento el proceso de biodeterioro de estos documentos, que es parte de lo que queremos nosotros hacer con este proyecto. Con el Acta de la Independencia ya hemos obtenido muestras y justamente hemos logrado determinar que también hay una serie de hongos, y ahorita les digo cómo son los nombres y apellidos y además su actividad, pero les puedo decir que hemos logrado obtener hongos de documentos como el Acta de la Independencia, que aquí aislamos 2 hongos, del Acta de los Nublados también, que es otro de los documentos clave que si ustedes lo ven también en pantalla, muestra un daño importante, y ahí también logramos aislar 2 hongos. Nos hemos interesado también en documentos históricos como la Constitución Política de 1949. En esa página no, es muy difícil hacer la lectura, pero ahí está el artículo 12 que fue clave en esta Constitución, que fue donde se hizo la abolición del ejército, y justamente nos interesamos específicamente en esa página, que fue una de las que obtuvimos esta colección de hongos, que como pueden ver son alrededor de 15 hongos que se obtuvieron de este documento. Y además hemos muestreado otros documentos que son todavía más antiguos, los documentos de la época colonial, que datan desde 1539 a 1549. De esos hay una gran cantidad de documentos y pues hemos logrado muestrear algunos de ellos, no todos, y de aquí también hemos obtenido hongos que los hemos identificado también. Como pueden ver ustedes, también tenemos hongos que van desde los géneros de Cladosporium, Periconia, Penicillium, y tal vez la parte que hay que ponerse más en alarma y que es la que más nos preocupa es justamente ver datos como estos, que en los hongos, por ejemplo, que fueron obtenidos del Acta de la Independencia, que son estos que están marcados en rojo en el primer cuadro, la primera tabla, vean ustedes que presentan una actividad celulolítica importante, mucho más alta que lo que es el control, que ya de por sí ese control que utilizamos se sabe que tiene una actividad importante de producir estas enzimas. Entonces ahí es donde saltan las alarmas y la pregunta de que tenemos que hacer algo, por ejemplo, para reducir la carga microbiana, incluyendo estos hongos, porque sí están degradando o son, sin duda alguna, partícipes en los procesos de biodeterioro de estos documentos. Pasa lo mismo, y que eso está reflejado en la tabla 2, pasa lo mismo con el Acta de los Nublados. Vean ustedes que hay una de las especies que aislamos, la A1P, que justamente tiene un índice enzimático prácticamente el triple que el control. Entonces, otra vez, aquí hay 2 formas de ver esto. Una, la parte que nos preocupa desde el punto de vista de conservación de estos documentos tan importantes, y que claramente somos todos muy conscientes, también nuestros colaboradores del archivo, y que tenemos que tomar estrategias y medidas inmediatas para reducir esto. Pero también está la parte biotecnológica, que desde el punto de vista biotecnológico, claramente obtener o poder aislar hongos con estas capacidades, pues es atractivo para, como ya mencioné varias veces, lo que es el estudio de enzimas capaces de eliminar residuos de la actividad agrícola. Metas del proyecto. Entonces, vean ustedes que ya hasta aquí hemos logrado establecer justamente, o hemos logrado identificar parte de lo que está creciendo en estos documentos tan importantes. Entonces, ahora sí, ¿qué vamos a hacer con este tipo de información? Bueno, lo que estamos haciendo con este tipo de información es algunos de los aspectos, como lo que se representa en esa fotografía que ustedes están viendo en pantalla, donde ustedes pueden ver ahí que justamente estamos tratando de evaluar
la efectividad de ciertos biocidas que está utilizando el archivo en eliminar justamente la microbiota de estos documentos. Nosotros lo estamos tratando de validar, es decir, no es solamente compremos lo que tal vez se usa en todo el mundo o lo que se recomienda, sino que es importante hacer una validación para ver realmente si estos productos están siendo efectivos contra estos hongos que nosotros estamos encontrando en estos documentos del archivo. Y por ejemplo, ven ustedes una prueba, en esa fotografía ustedes pueden ver donde dice pretratamiento, eso fue para un documento de 1821. Vean ustedes que antes de hacer el tratamiento con el fungicida, ustedes pueden ver que hay muchísimo más crecimiento de hongos. Ustedes lo ven en la pantalla al lado izquierdo. Pero una vez que se hace el tratamiento con este producto, por ejemplo, Tinsen, que es lo que estamos utilizando en este momento en el archivo, vean ustedes que claramente la carga ya disminuye importantemente, aunque todavía por ahí hay crecimiento de algún hongo. Entonces, parte de nuestra responsabilidad con este proyecto es validar justamente que los productos que se usen sean adecuados para la microbiota que está creciendo allí. Eventualmente tendremos que tal vez usar otro tipo de antifúngico o de producto químico que sí me elimine otros de los hongos y hacer un control cruzado, ¿verdad? Con lo que nosotros estamos obteniendo de las especies o de los aislamientos que estamos obteniendo, cuáles son los que tienen más actividad celulolítica y ver si realmente los estamos tratando de eliminar con estos productos químicos, que es uno de los aspectos que también le interesa muchísimo al Archivo Nacional. ¿Qué otra meta tenemos con este proyecto? Bueno, y esto es algo con lo que soñamos, es que nosotros vamos a generar pues, una serie de información científica que vamos a preparar un informe técnico. Ese informe técnico para el Archivo Nacional va a ser fundamental porque nosotros vamos a demostrar con datos científicos justamente el daño que están teniendo sus documentos por la actividad de los microorganismos. Eso va a permitir al Archivo Nacional a solicitar los recursos ante las autoridades pertinentes, por ejemplo, para mejorar las condiciones de almacenamiento en algunos casos. Costa Rica es sumamente difícil almacenar documentos, el archivo hace un trabajo sensacional tratando de almacenar las cosas en la mejor manera posible, pero las condiciones ambientales de Costa Rica todos sabemos que son perfectas para la proliferación de microorganismos. Y muchas veces para conservar estos documentos lo que se recomienda son humedades relativas menores al 35%. Y lamentablemente en Costa Rica casi siempre andamos con porcentajes de humedad por encima del 60%. Entonces nosotros queremos generar un informe técnico que permita al archivo obtener, por ejemplo, cámaras como las que ustedes están viendo en la fotografía, cámaras de vacío, donde se puedan generar, se puedan colocar algunos de los documentos, por lo menos los más importantes, y en ese vacío, pues, evitar o hacer más lento lo que es la colonización de microorganismos y, por tanto, pues, el biodeterioro. Como tercer punto importante entre las metas que tenemos en este proyecto, es algo que queremos hacer para el Bicentenario, ¿verdad? Todos sabemos que para el otro año se cumplen los 200 años de la independencia de Costa Rica y nosotros queremos hacer en conjunto con el Archivo Nacional una exposición que combine historia y ciencia. Soñamos con hacer un tipo de exposición, ojalá, si se pudiese, todo eso por supuesto depende del Archivo Nacional, un tipo de exposición que podamos llevar a todas las zonas del país, de tal forma que podamos mostrar estos documentos o muchos de los documentos relevantes de la historia de Costa Rica, pero también los aportes científicos que se está haciendo dentro del marco de este proyecto, mostrar, por ejemplo, los aportes que está haciendo la doctora Mavis Montero, donde ella está caracterizando el tipo de papel, las tintas que se utilizaron en estos documentos y también que se hace un muy buen match con los resultados que nosotros estamos obteniendo en la parte de microbiota. Entonces, hacer una combinación que combine historia y ciencia. Y eso va alineado también con un proyecto en el cual pertenezco, en el cual están participando más de 30 países a nivel del mundo, que es un proyecto de alfabetización de la sociedad en conceptos de microbiología. Claramente, alfabetizar a la sociedad en conceptos de ciencia siempre es relevante. En este caso, nosotros estamos involucrados en una propuesta que es específica de microbiología y yo creo que con esta pandemia, más que nunca, hemos visto la importancia que tiene alfabetizar o educar a la sociedad con conceptos de microbiología. Y este proyecto también se ha convertido en una oportunidad
para hacer este tipo de divulgación y tratar de atraer a la gente a lo que es el mundo científico. En general, bueno, les he mostrado los resultados y parte de lo que hemos hecho con el archivo y también con los documentos históricos de la Universidad de Costa Rica. Tenemos resultados muy similares para lo que es el Teatro Nacional de Costa Rica. Sin embargo, pues por razones de tiempo no pude incluir toda la información, pero tenemos resultados muy similares, donde tenemos nuevos aislamientos. De hecho, hay una serie de hongos que tienen básicamente... es bastante posible que sean especies nuevas también para la ciencia. Es un proyecto que también está Priscila y que también nos está colaborando el doctor Oscar Andrei Herrera de la Escuela de Física. Y bueno, esto es solamente una parte de todo lo que estamos tratando de hacer, y en el sumario, como pueden ver ustedes, bueno, tal vez lo que más hay que mencionar aquí es que necesitamos tomar medidas de forma inmediata para almacenar estos documentos y desarrollar estrategias de conservación, porque claramente las condiciones ambientales de Costa Rica facilitan la colonización de microorganismos que pueden degradar estos documentos tan importantes. Y lo más importante es que este proceso en el cual vamos a tomar medidas tiene que ser basado en ciencia. No se trata de ir a replicar simplemente lo que hacen en otros países, no se trata de improvisar, menos con documentos tan importantes, sino utilizar la ciencia como la que estamos haciendo nosotros en este proyecto para tomar las mejores decisiones en cuanto a la conservación de la historia y del arte de Costa Rica. Finalmente, para terminar la presentación, quisiera agradecer a todas las personas que han estado involucradas en estos proyectos o que están involucradas actualmente: mis estudiantes Sofía Vieto, Roberto Bendaño, Rafael Montenegro, Paola Agüero, que de la Escuela de Química, que trabaja con la doctora Mabel Montero, el estudiante de doctorado Efraín Escudero, que es estudiante de doctorado de la doctora Priscila Chaverri, Geraldine Conejo, que le agradecemos infinitamente por habernos invitado a este mundo, porque ella es una de las pioneras en el campo de lo que es la conservación del arte y aplicar ciencia para ello. La doctora Mabel Montero, que como les decía, pues aquí tampoco he puesto muchos de los resultados de la química, pero ella ya ha podido determinar cuáles las diferencias entre los papeles dependiendo de la época, que cuál es lino, que cuál es otro tipo de celulosa, etc. Y también a mi estudiante Carolina Coronado, que participó en el proyecto con la Universidad de Costa Rica, de la Facultad de Artes Plásticas. Muchas gracias por su atención. Bueno, al parecer está todo claro. Tenemos varios comentarios donde lo felicitan, dicen excelente, lo felicito, gracias, un buen trabajo, excelente proyecto, súper interesante. Yo voy a hacer una. Una vez que identifican los microorganismos, ¿verdad? Desde el punto de vista de restauración, ¿ya están los productos hechos o hay que escoger algún producto determinado para corregir el efecto, digamos, para matar el microorganismo? Ellos actualmente están utilizando este producto Tinsen, que es un amonio cuaternario. Eso claramente es un producto que es de amplio espectro, ¿verdad? Entonces, un amonio cuaternario de ese tipo pues, podrá eliminar pues, bastantes hongos y también eliminará bacterias, claramente. Pero parte de lo que queremos ver es si realmente eso podemos utilizarlo como un compuesto común, ¿verdad? Los primeros resultados apuntan a que efectivamente, pues sí que el producto es bastante efectivo. Sin embargo, si vieron por ahí, habían algunos hongos que sí escapaban justamente a su efecto. Entonces, eso tal vez requiera de utilizar un producto de forma complementaria o tener que movernos a otro. Ahorita, ellos, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, están utilizando un único producto. Sabemos también, y es parte de lo que quiere hacer la doctora Mabel Montero, es desarrollar una serie de materiales tipo hidrogeles, justamente que sirvan para hacer limpieza y también desinfección de estas obras. Entonces, hacer un tratamiento inclusive menos grosero o que pueda también, digamos, que dañe lo menos posible el material. Pero sí, en primera instancia se está usando un antifúngico de amplio espectro
pero no podemos descartar de que sea necesario utilizar compuestos específicos una vez que podamos probar e identificar, digamos, algunos de los hongos que pueden estar generando más daño. ¿Y esos compuestos específicos se podrían generar aquí, digamos, en el ciprona? Bueno, eso habrá que ver. Hay muchas posibilidades. Podríamos ver si tal vez un producto natural puede servir. eh, Eso habría que verlo. En realidad en el mercado también hay muchas posibilidades de productos que se conoce bastante bien sus actividades. Nada más es saber escoger cuál es la mejor opción, pero tampoco puedo decirte que no. Yo creo que es posible eventualmente también generar nuestros propios antifúngicos hechos a la carta, dependiendo de la microbiota que esté habitando en ese documento. Ya tenemos algunas preguntas por Facebook y después tenemos una acá también por Zoom. Sí. La primera sería, increíble, muchas gracias por tan valiosa investigación. Como archivista, ver la ciencia al servicio de la conservación del patrimonio documental me emociona mucho. ¿Se ha trabajado también con fotografías? No, todavía no, pero esto es como les comenté al inicio de la presentación, estos son nuestros primeros trabajos. Nosotros hemos hecho las litografías, estos documentos históricos, y en el teatro hemos trabajado con pinturas, por ejemplo, con las famosas, las musas, una serie de pinturas emblemáticas en el teatro, pero todavía no nos hemos movido a otras formas de documentación o de arte que yo creo que es relevante y bueno, estos son nuestros primeros pasos que creo que han sido bastante exitosos, pero por supuesto no descartamos poder seguir moviéndonos en esta línea y por supuesto que también muy abiertos a la sociedad costarricense. Esta señora que es archivista, pues también las personas que tengan un interés y que puedan imaginarse o plantearse proyectos en esta línea, pues también tenemos las puertas de nuestro laboratorio abiertas justamente para poner a disposición pues todo este conocimiento científico o nuestras técnicas, nuestras metodologías para el bienestar justamente del arte y la conservación de la historia de Costa Rica. La siguiente pregunta es, respecto a la biología de los microorganismos que ustedes están estudiando, ¿tratan sobre el metabolismo? Bueno, todavía no hemos llegado a eso tampoco. Vean que apenas hemos llegado a identificar, es decir, ponerle nombres y apellidos a algunos de ellos y también a ver la actividad de celulasas. Pero claramente cada uno de estos hongos son candidatos a hacer luego estudios muchísimo más profundos a nivel de metabolismo. Claramente uno escogería a los más interesantes, y cuando digo interesantes, por ejemplo, nosotros lo vemos desde el punto de vista de producción de celulasas. De hecho, tenemos algunos candidatos que queremos estudiar más a profundidad porque los vemos que tienen unas propiedades muy interesantes. Hay algunos que en cuestión de 24 horas, en una placa Petri donde pone celulosa, carboximetilcelulosa, prácticamente el hongo se la come casi que toda. Es decir, que tienen una capacidad de comer este tipo de polímeros bastante buena. Entonces, desde ese punto de vista, claramente hay que hacer estudios metabólicos, pero todavía no hemos llegado a ese punto. Acá tenemos dos consultas que creo que se relacionan. La primera es, ¿han estudiado resistencia asociada a los antifúngicos? Y la segunda es, yo quisiera saber más de los antifúngicos que se podrían usar para tratar los hongos encontrados. Ok, bueno, antifúngicos hay de muchos tipos. Por ejemplo, este Tinsem, que es el que están utilizando, es un antifúngico que se usa, por ejemplo, en plantas, en flores, ¿verdad? Para eliminar ciertos hongos que pueden ser patógenos de plantas. Ese es el que se ha recomendado han utilizado lo que es el archivo para lo que es el tratamiento, porque hay que tener mucho cuidado con esto, porque pensemos en que hay que tratar también de preservar y tener el cuidado de que no vayamos a dañar el documento. De hecho, hacer un proyecto de esta naturaleza es de mucha responsabilidad. Entre las cosas que quiere hacer la doctora Mavis Montero es justamente hacer una especie de hidrogeles. Piensen ustedes como una lámina transparente que a lo interno pueda tener no solo sistemas de limpieza, sino también pueda tener algún tipo de antifúngico o material que podrían ser
compuestos que se usan de amplio espectro en la literatura, no sé, por clotrimazol o fluconazol o algo por el estilo, pero otra vez hay que hacer un estudio con mucho cuidado de cuáles son las opciones posibles. Este Tinsen tiene la ventaja que al ser un amonio cuaternario es inespecífico, entonces no solamente ataca hongos, también ataca bacterias, que además es otro mundo. Las bacterias es un universo y de hecho nosotros en este tipo de proyectos no nos hemos metido con las bacterias, le hemos puesto más atención a lo que son los hongos. Entonces, sobre los antifúngicos y los productos, creo que hay que ir probando, pero lo lógico es empezar con productos de amplio espectro, como por ejemplo estos amonios cuaternarios, el Tinsen, y eventualmente, si se requiere, ir a utilizar tal vez antifúngicos más específicos como los que mencioné, tipo fluconazol, clotrimazol, o por qué no, un producto natural. Ok, la siguiente consulta sería, ¿los protocolos de toma de muestras del Teatro Nacional fue igual que con el archivo, con hisopo estéril? Sí, claramente, como les decía, es mucha responsabilidad. Obviamente todo se hizo siempre bajo supervisión, tanto de funcionarios del Archivo Nacional como por funcionarios del Teatro Nacional. Se tiene que hacer con sumo cuidado porque claramente no podemos dañar. Básicamente si usamos un hisopo, que el hisopo apenas se frota sobre la superficie de la obra, obviamente con una suavidad importante de tal forma que no podamos, con una fricción muy agresiva, pues hacer un daño en el material. Entonces sí, se hace con hisopos, con mucha suavidad, y luego ese hisopo, en lo que es las fibras del hisopo, ahí lo que uno espera es que estén las células retenidas, las cuales luego resuspendemos en una disolución de PBS. Luego, a partir de esa disolución de PBS, que es un buffer de fosfatos, lo que hacemos es que hacemos los respectivos plaqueos en medios de cultivo típicos de hongos, como por ejemplo PDA, papa destroza, o también directamente sobre placas que lo que tenían era carboximetilcelulosa como la única fuente de carbono. Entonces, ese ha sido el protocolo. Por supuesto que protocolos de aislamiento, todos tienen sus limitantes, tienen sus ventajas y desventajas. De por sí ya sabemos que un método de aislamiento de por sí solamente somos capaces de ver menos del 1% de lo que está viviendo ahí. Y en esa línea también les tengo que contar que estamos haciendo estrategias para tratar de obtener ADN total y hacer análisis de comunidades microbianas, pero solamente basado en técnicas genéticas. Lo único es que no hemos tenido suficiente suerte aislando una cantidad de ADN que sea suficientemente limpio y en una buena cantidad para hacer el análisis por secuenciación masiva. Todavía no hemos tenido éxito en eso, a pesar de que hemos usado inclusive kits de extracción de ADN de los que se usan en ciencias forenses, que extraen pequeñas cantidades. Es parte de lo que estamos también mejorando en estos proyectos. Y la razón de tener tan poquita cantidad de ADN es porque claramente lo que en realidad nosotros estamos extrayendo cuando pasamos más bien estamos removiendo, cuando pasamos ese hisopo por la superficie del material, en realidad es muy poquito. Y entonces, pues, no hemos tenido todavía esa posibilidad, pero vamos a seguirlo intentando. La siguiente sería, ¿pensarían más adelante usar organismos degradadores de la celulosa para acelerar procesos de biodegradación en materiales ricos en celulosa en agricultura? Claramente, eso lo tenemos, digamos, muy a la vista. Nuestro interés mucho es muy biotecnológico, entonces, como les decía, hay varias aristas, pero el biotecnológico es uno de nuestros más importantes intereses. Y efectivamente tenemos ya seleccionados algunos hongos donde ya hemos hecho algunas pruebas porque podríamos utilizar el propio hongo o alguno de sus componentes o enzimas justamente para tratar desechos agroindustriales. Entonces, imaginémonos en las piñeras, que son un tremendo problema, que se acumulan los desechos de estas hojas, de estas fibras de piña, que son justamente materiales lignocelulíticos. Entonces, ¿por qué no utilizar estos hongos de una forma biotecnológica o parte de sus componentes para reducir o para eliminar esos componentes? Claro que lo tenemos muy, muy presente.
Ok, tenemos aquí otras preguntas en el Facebook, pero vamos a darle paso primero a lo que tenemos en el Zoom, que es una, y luego seguimos con las de Facebook, porque llegaron después. Dice, muy interesante, pienso en los esfuerzos que se hacen en materia de cooperación con Italia para restauración. ¿Se puede compartir experiencias con ellos que haga más atractivo que quieran cooperar con nosotros técnicamente? Así iría en doble vía la cooperación, que refuerce el trabajo común. Incluso a otros países a lo mejor les sería interesante cooperar más en estos temas. El ILA coopera y en estos días está abierto un curso virtual de restauración que ofrece Italia. Muy interesante y efectivamente yo creo que estos son nuestros primeros pasos y claramente podemos crecer muchísimo con la experiencia de otros países. Yo sé que Geraldine ha tenido contactos con personas en el extranjero. Hay una estudiante de la maestría de química que también está haciendo su tesis, pero muy enfocado no en microorganismos, sino en la parte química. Es una estudiante de Oscar Andrei Herrera de la Escuela de Física y es una estudiante de química que se llama Melissa Barrantes. Y yo sé que ella ha tenido contactos con personas que también se dedican a esto. Recuerdo que una era de nacionalidad mexicana, pero sí, claramente yo creo que tenemos que ir generando una masa crítica, ir generando datos y eso nos va a dar todavía más soporte para que también nos vengan a aportar o poder hacer experiencias con otros países. Entonces, indudablemente, ahorita, por lo menos en la parte de microorganismos, no lo estamos haciendo nosotros de forma directa, pero claramente, pues yo creo que conforme nos vayamos mostrando nuestras capacidades científicas, también nosotros vamos a ser atractivos para ellos, para poderles colaborar también en restauración. Esto es un tema relativamente nuevo. Hablemos que en los últimos 8 años es que se ha puesto mucho más de moda el tema de utilizar o hacer esa combinación ciencia-arte. Y de hecho, en la parte de microorganismos, esto es una parte de lo que les estoy contando, pero ya inclusive se está planteando que una forma de eliminar microorganismos, digamos, dañinos para el arte o para la historia es también utilizando otros microorganismos. O sea, no necesariamente utilizar un compuesto químico como antifúngico, sino también utilizar una bacteria u otro hongo que pueda más bien atacar a estos dañinos. Entonces, todas esas posibilidades inclusive están barajándose en la mesa de estudio de ciencia, arte, historia. Ok, la siguiente es de Facebook. Continuamos con las consultas de Facebook y dice, llegará el día en el que estén accesibles al público en general información, capacitación y productos para dar tratamiento doméstico, entre comillas, a los libros de sus bibliotecas. Perfectamente. Bueno, todo lo que nosotros hacemos es abierto. Por ejemplo, o sea, los artículos que hemos publicado son open access y todo el mundo puede verlos. Claramente nosotros en primera instancia queremos hacer un informe técnico para lo que es el Archivo Nacional, que es nuestro socio y a quien queremos apoyar muchísimo, pero toda esta información tiene que ser abierta. Aquí esto es para el beneficio de toda la sociedad y perfectamente, y si alguien inclusive de los que nos está escuchando tiene un interés concreto, tiene consultas en las cuales nosotros le podamos colaborar, estamos totalmente a la orden, pero sí, esto es ciencia abierta. Ok, la siguiente dice, felicitaciones por estos interesantes proyectos. Lo estamos viendo desde Ecuador, estudiantes de microbiología. Y la pregunta es, ¿consideran en un futuro trabajar con aquellos microorganismos no cultivables, quizá con técnicas de metagenómica o alguna otra tecnología molecular? Bueno, justamente como lo estaba comentando en la pregunta anterior, lo estamos haciendo. De hecho, el proyecto fue planteado desde el inicio de usar ambas estrategias, medios o estrategias dependientes e independientes de cultivo. Estos estudiantes de Ecuador de microbiología entenderán lo que les estoy diciendo. Y efectivamente, ahí el problema que hemos tenido es que no hemos sido todavía capaces de obtener una cantidad suficiente de ADN y que esté bien limpio para hacer la secuenciación por ejemplo, de la región de ITS o lo que sea. Entonces,
sí, eso es parte de nuestros objetivos. Queremos hacer muchísimo más pruebas. Ahí mucho de la limitante es la biomasa, ¿verdad? La biomasa que podemos obtener para tener un ADN en suficiente cantidad. Y obviamente la biomasa que obtenemos es muy poca porque por lo delicado del material, de que además no podemos forzar muchísimo el hisopo, por lo que ya les contaba, hacer un daño por fuerza excesiva, digamos, al frotar el hisopo en la superficie. Entonces, ese es el reto ahí, tener una cantidad de ADN suficiente para luego hacer el análisis de comunidades, pero lo tenemos totalmente en la mira hacerlo. Y la última consulta, con respecto al trabajo del Teatro Nacional, ¿se pudo observar alguna relación entre los tipos de pigmentos usados en las obras y el desarrollo de ciertos hongos específicos? Bueno, eso todavía no lo hemos logrado establecer. Eso es un trabajo muy interesante que hace Óscar Andrei Herrera. Óscar Andrei se ha preocupado principalmente por estudiar justamente los pigmentos y también por estudiar la superficie o digamos el sustrato o de donde está hecho la pintura. La cantidad de pigmentos que se pueden ver en estas obras, pues muchos son materiales inorgánicos y a veces es difícil poder relacionar, que eso en algún momento nos lo planteamos, pero es difícil poder decir, mira, este hongo está creciendo tal vez donde hay este pigmento a base de hierro y justamente puede ser que esté utilizando ese hierro para parte de su metabolismo. Eso es bien difícil de establecer, pero sabemos que el trabajo de Melissa y de André justamente busca caracterizar muy bien los pigmentos y aparte tiene un componente muy interesante en cuanto a que dependiendo del pigmento se puede establecer la época, se pueden establecer una serie de aspectos que es importante para la restauración, porque entonces si usted sabe cuáles fueron los pigmentos que se utilizaron realmente para pintar la obra, pues entonces sabiendo bien cuál es la molécula, cuál es el compuesto químico que se utilizó, pues es muchísimo más fácil de escoger cuál es el rojo o el amarillo o el azul que hay que utilizar para restaurar la obra. Entonces la parte de pigmentos la está haciendo Óscar André. Nosotros estamos preparando en este momento un manuscrito relacionado con el teatro, pero que tiene que ver más que todo con los hongos y el sustrato en sí, es decir, la superficie en la cual se hizo la pintura. Es complicado. Vean ustedes que estamos en un mundo donde es bastante inexplorado, al punto que nos estamos encontrando nuevas especies. Entonces esto involucra también pues, estudiar el metabolismo, estudiar un montón de cosas que no conocemos en este momento. Bueno, muchísimas gracias por habernos compartido toda esta información de un tema que es bastante relevante y de mucho interés. A todos los que nos acompañaron también, muchas gracias por su tiempo y bueno, definitivamente una excelente conferencia, don Max, de verdad. Muchísimas gracias y muchas felicitaciones en sus proyectos e iniciativas. Pues muchas gracias, Dayana, y bueno, para mí ha sido un placer y aquí estamos a la hora. Muchas gracias.